Pero bien, hoy les queremos presentar a un invitado con el que vamos a empezar a conversar, porque vivimos unos tiempos de cambio donde nos tenemos que ir adaptando a las nuevas fórmulas que pasan por delante de nosotros. Y nos ha llamado poderosamente la atención la fórmula que nos propone Santiago Pérez Castillo, que es hoy nuestro invitado. Él es un profesional, sobre todo de la empresa, más dedicado sobre todo al tema de relación con los clientes, de la empresa y los clientes, bueno, que tiene una larga trayectoria trabajando en grandes empresas y que decidió en un momento dado, hace pocos años, bueno, establecerse por sí mismo y crear o trabajar alrededor de una figura que se llama Interim Manager. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Por eso digo que nos tenemos que adaptar a las nomenclaturas e incluso a los nuevos trabajos. En este caso, hablamos de una nueva disciplina o de un trabajo que nosotros desconocíamos, porque esto parece ser que ya nació en los años 80 en Estados Unidos y también en los países anglosajones, en Inglaterra y tal. Ahora lo recibimos aquí, o no teníamos conocimiento de ello, pero él mejor que nadie para explicarnos en qué consiste. Santiago Pérez Castillo, bienvenido. Muchísimas gracias, Buenas Vicente. tardes. Un placer estar con vosotros la primera vez y la verdad es que encantado de poder explicaros un poquito y conversar con vosotros sobre este tema. Bueno, Santiago, tú siempre te has dedicado a trabajar con empresas e incluso, no sé si utilizar la palabra, ¿no?, a rescatar empresas en dificultades, ¿no? Sería la palabra. Eso fue una entrevista que me hicieron en un medio de comunicación que la verdad es que sacaron, digamos, ese perfil y la verdad es que un poquito, si analizo mirando hacia atrás lo que es mi trayectoria profesional, pues siempre lo que me he dedicado es a organizar y a poner las cosas en su sitio y hacer que las cosas finalmente ocurran. Tanto cuando he trabajado para otras empresas como cuando estoy trabajando para la mía misma y prestando los servicios para otras. En realidad lo que estar haciendo normalmente es gestionar cambios y hacer que esos cambios se produzcan. Gestionar cambios quiere decir tomar decisiones, cambiar la empresa en la medida que necesite esos cambios, ¿no? Sí, es probablemente lo que muchas veces cuesta más. Es decir, sabes que quieres hacer algo, sabes que algo no te está funcionando o que realmente no estás contento con los resultados, pero muchas veces desde dentro del bosque es difícil, digamos, ver cómo de grande es el bosque, cómo de grande es el problema. Entonces, la ayuda que te pueda venir externa, pues la verdad es que es de mucha ayuda, ¿no? Claro, porque uno puede pensar que quién mejor para hacer cambios que esa persona que lleva muchos años en la empresa, ¿no?, y que conoce bien la empresa por dentro o la fontanería de la empresa. Y tú vienes a destrozarnos un poco este principio, ¿no? Que es mejor alguien que incluso llegue de fuera y que no tenga esa relación con la empresa tan directa. Yo siempre he dicho que es complementaria, es decir, esta figura por sí sola no funciona, como tampoco funciona si los resultados no son, digamos, los que quiere la empresa o el empresario, solamente mirarlo desde dentro. Eso tiene que ser una unión, es decir, no hay nadie que más sepa de su negocio que el mismo empresario, por eso lleva sus 20, 30 o incluso más años, entonces él es el experto en su negocio. ¿Qué es lo que está aportando esta nueva figura? Pues una savia nueva, buenas prácticas, nuevas ideas y sobre todo una parte muy importante, cuestiona cosas que se han dado por hecho porque hace muchos años alguien las puso ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de la verdad, el volver a preguntarte si esto lo deberíamos hacer y cómo lo deberíamos hacer, pues la verdad es que como los tiempos cambian, que es una barbaridad, como diríamos, viene muy bien. Es una forma de sanear muchas prácticas dentro de las organizaciones. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que tú cuando hablas de interim manager, hablas de una persona que está de forma temporal en una empresa, no que se queda en ella a trabajar, sino que acude a la empresa, soluciona o al menos pone en vías de solución el problema y se va. Sí, es decir, el espíritu, digamos, interim significa interino, es decir, de transición realmente, y realmente la potencia de esta figura está basada en precisamente esa característica, es decir, que no te vas a quedar a guardar el fuerte, entonces lo que haya que hacer lo vas a terminar haciendo porque se te va a medir por tus resultados. Entonces, quieras que no, cuando tú estás pendiente de qué dirán, cómo me voy a llevar, qué va a ocurrir en los próximos 5, 10 meses, 10 años, pues la verdad es que puede cortar alguna de las iniciativas que sí o que sí hay que hacer y que probablemente con la cabeza fría alguien desde fuera las pueda realizar mucho mejor. Ahora, digo yo que para muchos empresarios tiene que ser difícil reconocer, ¿no?, que necesitan ayuda exterior, que no pueden solucionar ese problema como lo han solucionado otras veces, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, sinceramente, a veces es muy difícil reconocer, lo vivimos todos en nuestro día a día, que algo, no es que lo estemos haciendo mal, sino que podríamos hacerlo mejor, pero llega un momento en que la situación, los resultados y lo que es el entorno te obliga a ello.
Entonces yo la verdad es que me quito el sombrero ante todos esos empresarios que dicen, oye, necesito ayuda. Porque uno no puede saber de todo, es decir, lo que es el empresario hombre orquesta, que sabía de todo y controlaba todo y podía con todo, pues poco a poco eso se tiene que ir perdiendo. La real, digamos, fuerza de hoy por hoy de una organización es saber rodearte no de gente peor que tú, sino de gente mejor que tú para que ellos a su vez se vayan rodeando de gente todavía mejor que ellos. La espiral se convierte en perfecta. Vamos a más. Veo, Carlota, que te sigue con mucho interés. Es que ha dicho, yo creo que dos claves muy importantes para proceder a ese cambio que tenemos que hacer en la sociedad en la que estamos viviendo y que es el que nos va a permitir sobrevivir. Yo diría que uno es la profesionalización, es decir, tú puedes ser muy buen empresario, pero no necesariamente tienes por qué saber ni entender de todo. Y otra cosa muy importante es la incorporación del externo dentro de la empresa. Yo creo que esa aportación de una visión desde fuera es fundamental. Y casi todos los profesionales saben que eso es así. Es decir, a un médico no se le recomienda que trate o diagnostique a su familia, un psicoanalista no se psicoanaliza él solo. Si quieres aprender a jugar al golf, necesitas a alguien que desde fuera te diga qué es lo que haces mal para poderlo corregir. Yo creo que esas son las claves, es la humildad para reconocer que no necesariamente todos tenemos que saber de todo y el hecho de integrar esa profesionalidad de una manera incluso temporal para resolver determinado tipo de problemas. Y esa es la otra clave, yo creo que esa sería, digamos que la tercera pata, que es lo del interino. Interino en la cultura española es un concepto denostado porque es temporal y yo creo que tenemos que aprender a vivir con lo temporal. Eso yo creo que los sajones lo tienen más claro y lo que les preocupa es que la gente tenga trabajo, no un puesto de trabajo, sino un trabajo. Y es distinto porque puedes trabajar en muchos sitios diferentes. O sea que son muy interesantes. Hay una parte de esta figura precisamente de interino que puede resultar hasta un poco, o la idea un poco difícil de entender, en el sentido que parece que es una persona que va a tomar decisiones difíciles o va a cortar por sitios donde el empresario no se atrevería a entrar, ¿no? Como luego se va de la empresa, ¿no? A ver, muchas veces las decisiones pueden ser difíciles. Yo estoy llevando ahora en concreto un proyecto en el que hay un problema con un área funcional de la empresa. Y a ver, hay relaciones de tipo familiar, de tipo afectivo, de tipo, ese es mi amigo de toda la vida, que quieras que no, es decir, si hay que tomarlas es un muy mal trago. Y probablemente con la excusa de esto no me gusta, miro para otro sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando alguien viene de fuera y simplemente te pone delante del espejo, al final aquí nadie va a tomar ninguna decisión que no esté aprobada por el Consejo de Administración, por la Junta o por el director general, por el empresario. Pero hay cosas en las que una vez tomadas, pues la verdad es que resulta más fácil desde fuera. Pero no siempre estamos hablando de cortar, estamos hablando de que muchas veces hay que construir. Y para construir, que es la parte más bonita de este trabajo, realmente lo que conviene es tener buenas prácticas que vengan de fuera, savia nueva. Marta, tú has estado en el mundo de la empresa, estás en el mundo de la empresa. Sí, además he estado asesorando un poco también como hace Santiago. Durante 7 años me dediqué a consultoría y un poco lo que hacías era eso, desde fuera, el tiempo que pasabas en la empresa, intentar ayudarles a implementar cambios que en ese momento, en mi caso, eran muy concretos, pues estaban asociados a la calidad, estaban asociados al modelo europeo de excelencia. Y bueno, lo que llama la atención en esos casos, porque yo lo he vivido desde, o sea, yo he pasado las dos fases, el intentar hacer los cambios desde fuera como asesor o consultor y el intentar hacerlos desde dentro, desde mi propio departamento en la empresa en la que yo estaba contratada. Es mucho más sencillo hacerlo desde fuera, porque a una persona que viene de fuera, de entrada en general todos lo miran con un cierto respeto, porque para algo lo han contratado, es el experto, es el que sabe, es el que viene aquí a poner las cosas en su sitio y además no se le presumen intereses o necesidad de ponerse una medalla o el preguntar si por qué está diciendo que hagamos esto. Es una persona independiente. Entonces esa independencia y ese respeto profesional a esa persona que viene de fuera hace que esos cambios en general sean mucho mejor recibidos que cuando es un compañero del departamento de al lado el que te está diciendo a lo mejor las mismas cosas. Pero ahí ya se empiezan a entrar, las empresas son entes sociales, ¿no? Igual que una familia, una comunidad de vecinos, y tienen pues sus rencillas, sus envidias, sus amiguismos, sus preferencias,
tienen todas ese tipo de casuística que hace que cualquier decisión que se toma desde dentro de la empresa, en algunas por lo menos, estén, digamos, con la sombra de la sospecha del por qué se llevan a cabo, ¿no? Y eso no pasa cuando la persona es ajena a la empresa. Yo asesoro a empresas durante 2 y 3 años y tengo un recuerdo maravilloso de ellos, y he hecho grandes amigos y hemos hecho grandes cambios y se han llevado a cabo, y la gente estaba, digamos, como muy positiva y muy proactiva de cara al cambio. Y ya te digo, y en otros casos me ha pasado exactamente lo contrario, haciendo lo mismo. Ahora, aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es detectar la enfermedad y otro es aplicar el tratamiento. Lo digo porque, claro, a la hora de aplicar el tratamiento habrá que tomarse las pastillas a sus horas, ser riguroso, ¿no?, a la hora de poner en práctica todo eso que se ha determinado en un principio. Sí, y probablemente es lo que hace que esta figura marque un antes y un después. Es decir, lamentablemente mucha gente cuando llega alguien de fuera dice, hombre, que eso es muy fácil de decir. Y luego es la pregunta de quién le va a poner el cascabel al gato, ¿no? Es decir, ¿quién se va a mojar? Entonces, un poquito, digamos, la filosofía con la que, digamos, yo trabajo siempre, y esta profesión está pensada sobre un pilar fundamental, que es, oye, no vale solamente decir lo que hay que hacer, sino que además hay que hacerlo. Entonces, ¿quién mejor que tú, que es el que de alguna manera ha diagnosticado, para llevar todos esos cambios a la ejecución? Entonces, ahí es donde está realmente el valor de un interim manager, que no solamente dice lo que hay que hacer, sino que además es capaz de ponerlo en práctica. Sé también, Santiago, que claro, cada empresa necesitará posiblemente una persona diferente para asesorarle, ¿no? Que conozca más detalles sobre los problemas posiblemente a los que se tenga que enfrentar esa empresa. Sé que tú también organizas a las empresas para que vaya la persona adecuada, ¿no? Sí. Sí, porque de alguna manera los interim managers cada uno tenemos una especialización, es decir, que viene marcada en la mayoría de los casos por tu trayectoria profesional previa. Entonces, en el caso mío, yo he tenido varias experiencias a nivel de dirección general, tanto de pequeñas empresas, multinacionales, pymes, empresas familiares, y eso lo que te da es un panorama bastante amplio. ¿Qué ocurre? Que yo el trabajo siempre lo organizo, digamos, de alguna manera como si fuera una misma función de teatro, pero que va cambiando lo que son los telones de fondo. Entonces, unas veces un telón de fondo tiene que ver con la industria de la madera, otros con la industria del plástico, otros con la industria del agua, y así sucesivamente. Pero hay una serie de, llamémosle, circuitos fundamentales dentro de una empresa que se tienen que repetir y funcionar bien independientemente del negocio. Entonces, a la hora de la verdad, hay luego problemas muy puntuales o situaciones que hay que mejorar muy puntualmente, en la que yo, una vez ya he hecho lo que es el análisis de todo lo que es la situación, pues necesitas el apoyo de un experto en ese área concreta. Y por eso trabajo con una nube de colaboradores que funcionan con la misma filosofía que yo, a los cuales voy incorporando y activando en función de lo que vamos necesitando. Me recordaba esto, Javier, a cuando en los periódicos había un cambio de maquetación general, ¿verdad? Que había que los tipos de letra, los titulares, los primeros titulares, los segundos titulares, había que cambiar toda la filosofía de todos los que trabajaban, ¿no? Y además que solía venir siempre de alguna consultora externa, efectivamente. Americana, en la que son mayoría los de que las ocasiones. la mayoría de veces norteamericana, y con eso estaba todo dicho, había que hacer lo que ellos dijeran, ¿no? Pero Santiago, es lo que estaba pensando yo durante el programa. Digo, a ver, ¿dónde está la diferencia con la consultoría tradicional, ¿no? Porque todos hemos sufrido en las empresas en algún momento, ¿no?, la presencia del consultor profesional o de la consultora profesional, ¿no?, donde te reúnen, empiezan a poner un PowerPoint, antes unas diapositivas, y te decían cuáles eran los flujos, los problemas de los procesos, cuál era la nueva etapa que se abría ante nuestros ojos, y luego pues el pobre gerente de toda la vida, a veces con la secretaria, tenían que poner en marcha todo eso. Ellos se pagaba el informe, por lo general muy bien presentado y con palabras muy técnicas y muy bonitas, y se acabó, ¿no? Entonces, la figura que propones, la verdad es que es estupenda. Yo lo que entiendo, esto es que va más allá de presentar el informe. Ahí ¿no? está, eso Claro, es lo que me ha... uno se queda, ¿no?, a ver qué pasa con este informe. Yo además puedo contar un caso que la verdad es que fue una empresa con la que al final, digamos, afortunadamente hicimos las cosas como había que hacerlas, pero fue un caso muy claro en el que tenemos una empresa que te solicita tus servicios y te pide, por favor, vamos a cambiar, porque esto es una compra que he hecho a una empresa que llevaba muchísimos años y necesito orientarla y ponerla, digamos, en el buen camino.
Entonces estuvimos haciendo durante una temporada lo que es el diagnóstico y una vez llegó el momento de presentarlo, dijo, lo veo tan claro que lo voy a hacer yo con mi equipo. Y le dije, sí, digo, no hay ningún problema. Es decir, esto aquí, por decirlo de alguna manera, el cliente siempre tiene la razón y en este caso más que nunca. Pero yo te recomiendo que ahora que lo tenemos claro, me dejes a mí que te lo implemente porque es el paso lógico. Bueno, simplemente pasó un tiempo, ellos se pusieron a implementarlo y 8 meses después volvimos a contactar. Cuando vimos realmente las dificultades que habían tenido y el problemón en que se habían metido y lo que habían perdido, porque realmente perdieron muchísimo dinero, el gerente lo que terminó diciendo es, caramba, ¿en qué mal momento pensé yo que podía hacer lo que no estoy preparado para hacer? Simplemente costó un poquito más, al señor le costó bastante dinero, pero bueno, es decir, afortunadamente es lo que necesitaban y es lo que se terminó de llevar a cabo. Sí, Lección. Carlota. El cliente a veces no tiene Tiene la razón. razón. Y hay Además- que decírselo, porque es que eso, el cliente siempre tiene razón. Bueno, pues a veces no. Yo es que el tema de consultoría casi siempre lo he asociado, por ejemplo, a cuando uno intenta seguir una dieta, ¿no? Uno puede tener mucha fuerza de voluntad y decir, bueno, pues voy a hacer dieta por mi cuenta y tal. Nunca la haces igual y nunca pierdes lo mismo que si vas a un profesional, a un médico, que sabes que te va a ver cada 2 semanas, que sabes que te va a pesar, que sabes que te va a preguntar ¿y qué has comido que no debías? Bueno, pues eso más o menos es la labor, creo yo, de un interim manager o lo que hace un consultor cuando continúa el proyecto y no entrega solo el informe precioso ahí encima de la mesa, como comentaba Javier, ¿no? Y es continuar el trabajo, tener reuniones periódicas con temas a realizar, siguiendo con responsables, plazos, se ha hecho, no se ha hecho, hemos avanzado, no hemos avanzado. Ese pequeño control continuo, ese pequeño marcar metas y cumplirlas, va haciendo que el proyecto avance y que se cumpla, porque es que si no pasa como con lo de la dieta, no, venga, pues esta semana me lo he saltado, pero en fin, da igual, ya lo recuperaré, y la otra, y te vas poniendo excusas y no lo haces. Entonces siempre es bueno, creo yo, en esos casos en que se requieren cambios y romper una rutina, porque a fin de cuentas cuando estás hablando de presentar un programa o lo que sea, estás rompiendo la rutina de lo que se hacía para hacer un cambio, los cambios siempre son difíciles. Pues hace falta alguien, creo yo, que lo monitorice, ¿no? Que lo guíe y que lo impulse, aunque los de la empresa sean los que lo tienen que hacer en definitiva, porque tampoco sirve de nada que llegue uno de fuera, haga todos los cambios y se vaya y luego los deje. O sea, tienen que ir de la mano, ¿no? Ahí lo que dices, Marta, totalmente de acuerdo. Es decir, una de las cosas que, digamos, suele ocurrir en las empresas es que realmente si las dejas, las cosas vuelven a su cauce, ¿no? Las aguas vuelven a su cauce, ¿no? La cabra tira al monte, que decimos normalmente. Y eso es una de las labores más difíciles, es decir, cambiar un hábito. Porque un hábito normalmente es algo que has repetido durante muchísimos años y tienes una forma de ver, de pensar, de trabajar. Entonces, claro, necesitas a alguien que esté realmente enfocado en el tema, que es lo que quieres cambiar. Bueno, aquí estamos hablando del interim manager, para decirlo bien, y del servicio que dan a las empresas. Bueno, pero se abre otra puerta para profesionales. Lo digo porque ahora vivimos en una época en la que hay mucha gente muy válida y muy competente que por lo que sea temporalmente no tiene trabajo o ha dejado su trabajo por la razón que sea. Y es una lástima, ¿no? Desperdiciar todo ese capital humano y de conocimientos. La verdad es que sí, es decir, me llama la atención, es decir, porque sí que te contactan, asisten a eventos, ya empieza, digamos, la marca a conocerse y gracias a eso pues la gente te va preguntando y conferencias y talleres que vamos dando de formación y la verdad es que es impresionante el talento que en estos momentos hay en el mercado, es decir, podemos pedir prácticamente cualquier experiencia, cualquier trayectoria y cualquier perfil profesional que se puede encontrar y además yo creo que gente muy buena y con una experiencia espectacular. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos, y es lo que yo me voy encontrando cuando hablo con esos perfiles, la gente lo que necesita es un objetivo, una ilusión y saber que todavía puede aportar mucho más al mercado laboral, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, un poquito lo que comentaba, que esta misma semana estoy en Tenerife dando un taller formativo tanto a empresarios como a futuros interim managers. Son profesionales con un perfil bastante alto que en este momento pueden encontrar una salida la más de atractiva y la más de productiva y la más de interesante en la situación actual. Claro, es una manera de aprovechar todo el talento que ahora, pues mucho de él está en casa esperando a ver hacia dónde, ¿no? Pero a lo mejor este tipo de servicios profesionales, que son, estamos todos de acuerdo, no solo interesantes sino necesarios, está como restringido a un tamaño de empresa o de organización.
pues tirando de medio a grande, ¿no? Y yo por la experiencia que tuve como empresario, más que pyme, era pi. Era pyme, ¿no? O sea, llegamos a tener como máximo 12 nóminas, ¿vale? Y de media, pues 6 o 7 nóminas. Y es curioso porque me estoy dando cuenta que tener a esa persona, llámese interim manager, consultor o lo que sea, que desde fuera periódicamente analiza, vigila un poco, estudia un poco la marcha de la empresa, la relación con los proveedores, con los clientes, las tomas de decisiones, los compromisos financieros, el aspecto que queramos dentro de una empresa. Es relativamente sencillo el encontrar motivos para mejorar o puntos donde se puede mejorar. Me estoy acordando, por ejemplo, la dependencia que se crea a veces con clientes, que tardas 2 y 3 años en darte cuenta de que era tóxico, ahora que está de moda esa palabra, ¿no? Era un cliente tóxico, pero que como te daba trabajo de una forma regular, ¿no? Periódica, te sentías un poquito seguro diciendo, bueno, siempre tengo esta facturación. Bueno, pues hasta que te das cuenta que dices, bueno, es que es mejor no trabajar para este cliente y gano dinero desde el primer mes, hasta que te das cuenta de eso. Pero estás metido en si encima eres una pyme donde, como habéis comentado, el empresario, más el valenciano, pues es el hombre orquesta, está negociando con el banco para renovar la póliza de crédito, mientras le está diciendo está luchando ahí por rebajar el coste de la hora extra con los empleados, etcétera, etcétera. No se da cuenta de esas cosas. Pero estoy hablando de los costes financieros, del trato y la negociación con proveedores, con la apertura de nuevos mercados, que muchas veces es simplemente que alguien te obligue, o sea, el hecho ya de contratar a alguien externo, un interim, un consultor, ya te obliga a dedicar un tiempo a pensar, o sea, estoy llevando bien la empresa, ¿por dónde quiero llevarla? Me estoy ocupando de lo urgente y no de lo importante, etcétera, etcétera, ¿no? Y echo de menos que en ese mundo de la pequeña empresa, y además tan valenciana, no exista este tipo de ayuda. Supongo que en parte es por culpa de los propios empresarios, pero quizá también por el perfil del profesional que está más orientado a la empresa mediana y grande, y que además parece que le guste que lo parezca. Me explico, y para eso usa palabras en inglés, y en fin, terminologías y procesos y rollos y tal, como para decir, ojo, que estás contratando a un tío que solo con llamarle son 12.000 euros. ¿Vale? No. O sea, la primera entrevista son... Está bien No, rematada y lo malo es que hay empresas grandes que pican y lo hacen, con lo cual, ¿para qué te vas a dedicar a las pequeñas? No, las grandes, ¿vale? son 120.000 por lo menos. 120.000, claro. No, yo creo que esa es la asignatura que se va a solucionar muy pronto, porque la necesidad nos obliga a todos a cambiar muchas cosas. A la fuerza Orcan. Yo te puedo decir que por trayectoria mía he trabajado desde empresas de 400 empleados hasta empresas de 2 empleados. O sea, más pequeño ya sería el autónomo. Sí, eso. Entonces, yo no pedía tanto. Estamos hablando de que depende del proyecto, de lo que haya que hacer, del cambio que haya que llevar a cabo. Cuanto más grande es la empresa, pues esto es sencillo, o más tiempo o te enfocas en un área muy específica. Y cuando termines con esta, iremos a por el segundo. Y cuando termines con el segundo, con el tercero. Entonces, no es un problema de tamaño muchas veces, es un problema simplemente de que cuanto más pequeña es la empresa, piensa que no le va a salir a cuenta. Y muchas veces lo que estás probablemente arriesgando hasta su futuro. Entonces, hay empresarios que llegan, ya os digo, es decir, empresas de 10, 12 trabajadores, 15 trabajadores, que realmente lo que hay que hacer es una pequeña corrección. Y es probablemente las empresas que más rápidamente incluso pueden llegar a implementar el cambio. ¿Por qué? Porque son menos gente a cambiar. Pero si tú le dices a ese empresario, implementar el cambio, ya va a decir, esto no me interesa. O sea, hábleme usted... No lo va a entender. Fin. Cambiar las cosas que no le funcionan bien. No me diga usted implementar porque eso no está en mi vocabulario. No es que no lo entiendan, ojo. Pero como que forma parte de ese otro mundo que digo, ¿no? de las grandes consultoras, las grandes empresas. Y no me parece, no es que sea necesario, es que es imprescindible si queremos salir de esta, ¿no? Totalmente.
Bueno, Santiago, llegará un momento en que te puedas encontrar con una empresa y decirle, mire, usted lo que tiene que hacer es cerrar la paraeta, porque esto no le va a dar más de sí, ¿no? Sí. Porque esto también Ocurre. también ocurre, ¿no? Que hay empresas que en determinado sector pues está agotado y esto ya no. Cogiendo un hilo un poquito de lo que decía Javier, hay veces que la empresa, el empresario, digamos, apura tanto que cuando llegas a ver al enfermo ya hay que darle la extrema unción, ¿no? Entonces, en muchos casos lo que hay que hacer es decir, oye, esta es la situación real, vamos a ver realmente qué podemos hacer y sobre todo, en la mayoría de los casos, vamos a salvar, en la medida de lo posible, tu patrimonio personal, que es lo que está ahora en juego, ya que la empresa, pues oye, en sí la empresa ya no tiene futuro. Pero en muchos casos sí, todavía estamos a tiempo de coger y cambiar el rumbo para que vuelva a retomar. Claro, no esperemos a que sea el último momento, esperemos a que podamos remontarnos. Santiago, en lo que hablábamos antes, en esos profesionales que pueden llegar a ser interim manager y colaborar con las empresas, he visto que le das mucha importancia a las redes sociales. Lo digo porque esto es una cosa que nos cansamos todos de hablar, que es tal, pero muchas veces la gente se pone en una red social para tener una comunicación casi de amistad con los amigos, pero no para desarrollar una labor profesional, ¿no? E incluso pues está llena de datos mínimos al respecto de nuestra capacidad de trabajo y apenas en una frase rematamos esa posición que tenemos en la red social. Tú dices que no, que es importante, que hay que perder el tiempo en hacer eso bien, ¿no? Yo pienso que fundamentalmente en esta profesión, y creo que cada vez más en todas las empresas y sectores, se nos ha abierto un canal nuevo. Es decir, hace 20 años nadie hubiera desdeñado un anuncio en la televisión a la hora de las campanadas del 31 de diciembre. Hubiera dicho, sí, por favor, fantástico. Pues esto es lo que a los pequeños empresarios, pequeñas empresas profesionales y sobre todo a toda la gente que tiene algo que contar, se nos está abriendo. Entonces, para profesiones nuevas como la mía, para empresas que quieren salir del anonimato, que quieren destacar porque tienen algo nuevo que contar, algo interesante, algo atractivo, realmente las redes sociales les está abriendo un camino, un canal, que la verdad es que no tiene precio. Eso sí, la dificultad está en que no basta simplemente con abrir un perfil en Twitter, en Facebook, en LinkedIn o en YouTube y ya está, Eso no. sino hay que saber cómo lo vas a plantear y sobre todo decir qué vas a poner dentro. Es una de las partes más importantes. Entonces ahí es donde hay proyectos muy interesantes porque las oportunidades son tremendas. O sea, ¿quieres decir que con un buen perfil bien hecho tenemos más posibilidades de tener? Un buen perfil es simplemente un buen escaparate. La pregunta es qué vas a llenar dentro de ese escaparate y cómo vas a hacer que la gente llegue a ver ese escaparate. Si el escaparate es bonito, la gente entrará y comprará. Pero muchas veces lo que hacemos es simplemente abrimos una ventana, abrimos un escaparate y nos olvidamos que hay que rellenarlo de contenidos. Y luego esos contenidos hacer que la gente los vea. Entonces, el tema de las estrategias en redes sociales a nivel profesional es un tema apasionante para mí. De hecho, es parte, digamos, de los eventos que imparto y de las formaciones, porque creo que es en estos momentos probablemente una de las cosas más desconocidas, aunque todos estemos oyendo hablar de Facebook y Twitter todos los días. Es decir, eso es simplemente ruido. Estamos hablando de que profesionalmente se le puede sacar muchísimo partido. Bueno, pues le damos las gracias a Santiago Pérez Castillo, que nos ha hecho esta visita hoy en el programa. Le recuerdo, esta semana creo que está en Canarias, en Tenerife, el próximo jueves, dando alguna conferencia, y el mes que viene estás en Valencia. 13 de febrero. El día 13. En la Astoria. En el Hotel Astoria. Que, por cierto, normalmente suele llenar, lo digo para los interesados, que se den prisa en reservar su espacio. Pues Santiago Pérez Castillo, muchas gracias, de verdad. A vosotros, encantado de por estar haber con vosotros. venido hoy al programa.